Mi nombre es Grecia Andrea Garcés Aguayo y nací en Cuernavaca, Morelos. El momento más feliz que recuerdo es estar poniendo la mesa, no sé si alguna persona recuerda estas mesas blancas de patitas de colores con su silla de su respectivo color, chiquitas para que los chiquitos o los niños pudiéramos tener nuestra mesa en Navidad. Entonces yo le ayudaba a mi abuela a hacer el aseo de la casa y lo que a mí me tocaba era poner la mesa de los chiquitos, porque era muy chiquita. Y ese recuerdo de poner la mesa y tener la emoción de que iban a llegar todos mis primos y de que iban a llegar mis tíos y de que al siguiente día iba a llegar Santa Claus, pues era, o sea, era lo máximo, o sea, era el día esperado del año y pasó muchas veces. Entonces creo que en mi memoria el cúmulo de esas navidades es mi recuerdo más bonito. Creo que hasta hace algunos años pensaba que mi infancia había sido muy hermosa y conforme fui descubriendo información o desbloqueando algunos recuerdos, se siente confusa, pero no deja de ser feliz o momentos felices. Las personas más influyentes de mi vida yo creo que fueron mis padres, porque aunque viví varios años con mi abuela o mis abuelos, al final creo que los que más estaban presentes para que yo tomara decisiones eran mis padres. Yo creo que hasta este momento el desafío más grande de mi vida ha sido escogerme a mí misma en mi familia, porque siempre había estado como pendiente de ellos o cuidando de ellos o incluso tratando de rescatar a la familia, responsabilidad que no era mía. Y el desafío más grande fue como que cortar o quitarme esa responsabilidad y escogerme a mí. Lo que yo sentí al hacer este cambio fue miedo, porque creo que jamás lo había hecho. O sea, yo creo que en decisiones muy banales como qué es lo que quiero de comer o qué escuela me gusta más o así, era fácil poner lo que yo quería primero o escogerme a mí, pero en otras cuestiones nunca lo había hecho y eso me daba miedo. Me daba miedo porque tenía incertidumbre de cómo iban a ser las cosas, de cuáles iban a ser las reacciones de las personas, en este caso mi familia, y al final también me sentí enojada por no haberlo hecho antes. Y creo que al hacerlo me di cuenta que fue lo correcto, que era lo correcto y que definitivamente no sabía que lo necesitaba. Y yo creo que es muy difícil hacer eso y no cualquiera puede ponerlo en práctica. No significa que lo pueda poner en práctica todo el tiempo, pero creo que es el mayor aprendizaje, ¿no? Porque no todo es negro o no todo es blanco o no todo fue negro o blanco, sino que los matices son los que ayudaron a que yo pudiera tener esta comprensión y empatía con personas que me hicieron mucho daño. Creo que antes pensaba que tenía que hacerlo todo bien o que necesariamente era muy mala en algo y nunca me daba cuenta de que pues podía haber veces buenas y veces malas y pues sí creo que es un aprendizaje el que yo sepa que no siempre voy a poder hacerlo y eso está bien. Creo que los factores principales que me orillaron a tomar esa decisión fue la violencia, que no sabía que estaba viviendo y que al final pude darme cuenta que era violencia, y la paz que sentía al no recibir esa violencia
fue lo que me orilló a tomar esa decisión y tener claro que regresar a tener una relación con mi mamá es algo que no quiero. Descubrí que esta relación era violenta en un momento de violencia porque mi mamá tuvo un brote psicológico en el que hubo muchas palabras y muchas acciones violentas para mí y para mi hermana. Y aunque yo soy psicóloga y logro entender, ¿no?, el origen de esos comportamientos, estarlo viviendo y vivirlo de una persona que crees que te ama es algo que no te puedes poner a razonar en ese momento. Y entonces esa violencia, que no sabía que en ese momento era violencia, más bien hasta ese momento todavía estaba siendo comprensiva, en ese momento todavía estaba siendo como manipulada, ¿no?, por toda la crianza que tuve de mi mamá. Hasta ese momento yo no lo sabía, pero después de mucho trabajo, después de haber cortado relación con mi mamá y después de escuchar experiencias de otras personas que se han relacionado con ella, pude darme cuenta, tanto con mis conocimientos como con todas estas vivencias de demás personas, que fui la persona más violentada en esa relación. Y de cierta manera agradezco haber sido yo y no mi hermana. Pero me di cuenta de la violencia en un acto de violencia. Escuchar las vivencias y el punto de vista, ¿no?, de otras personas que se relacionaron con mi mamá me ayudó a mí a sentirme acompañada y a entender muchas partes de mi historia que no entendía, y a entender que muchas partes de esa historia no fueron mi culpa, aunque mi mamá me lo hacía ver así. Y quizá no siento que me haya ayudado a tomar decisiones, pero me ayudó a poder cambiar esta definición que tenía de mí con respecto a la decisión que tomé. O sea, me ayudó muchísimo a ser comprensiva y empática conmigo. Creo que algo que hasta la fecha menciono sobre este tema y que comparto con muchas personas que considero que lo necesitan o piden mi punto de vista o sugerencia, es que siempre va a ser válido todas las emociones que sientas, sobre todo el enojo, ¿no?, que es una emoción importante en esta historia, pero lo que no va a ser válido son las acciones que tomas con otras personas para manejar esas emociones. En su momento de todo este cambio o todas estas decisiones que tomé, mi mamá me compartió que ella se sentía sola y se sentía enojada, de que no tuviera el apoyo que ella quería. Y su manera de trabajar eso que sentía era mediante la violencia, mediante la manipulación, mediante ignorarnos, insultarnos, deslindarse también de responsabilidades y adjudicárselas, en este caso a mí, ¿no? Yo era la que me encargaba de llevar a mi hermana a la escuela, revisar sus calificaciones, que tuviera la ropa limpia, que tuviera que comer, que hubiera comida en la casa, ir a hacer el súper, ir a pagar los servicios. Responsabilidades que definitivamente a esa edad no me tocaban, pero que tenía que asumirlas porque ella decidió no hacerlo. Y toda esta manipulación de que si no lo hacía yo era mala, ¿no?, o no estaba cumpliendo con lo que me tocaba, o toda esta violencia de cómo era yo, de cómo me veía también, solo porque ella se sentía mal y yo no lo sabía tampoco, ¿no? Entonces
El que ella no comunicara o el que yo no supiera qué hacer, aunque ella me lo comunicara, y que ella me violentara de cierta manera, es lo que ya no considero que es válido. Ella podía sentir las emociones que quisiera porque es lo que ella está sintiendo, ¿no? Lo que sintió en ese momento, pero no tenía derecho a tratar mal a las personas que estaban cerca, solamente porque ella se sentía mal. Yo creo que mis recomendaciones o los puntos más importantes que puedo rescatar de toda esta experiencia es que estamos acostumbrados a que el rol de la mamá se tiene que respetar sobre todas las cosas, y yo creo que siempre va a ser importante que, aunque sea tu familia, aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, los veas como una persona, y si hay ciertas cosas que tú no permites de las personas, también tengas esos límites con tu familia, porque no dejan de hacerte daño nada más porque sea tu mamá o porque sea tu papá. Entonces, aunque haya mucho juicio de que pues tienes que estar siempre para tu mamá, sobre todo, ¿no? El rol de la mamá, pues que sepas que hay personas, ¿no? Acá afuera que han podido como podar el árbol familiar y que no pasa nada, y que en el camino vas encontrando una familia, aunque no sea una familia de sangre, y que es definitivamente más bello que soportar personas de tu misma sangre que te hacen mal. Hay dos personas importantes. Una es mi papá, que aunque al principio de todo este caos fue confuso para él saber cómo actuar, porque pues siempre es complicado para él tomar decisiones con respecto a las emociones. Siempre estuvo, o sea, siempre estuvo ahí de la manera que él podía y de la manera que él sabía hacerlo. Y también siempre estuvo abierto a aprender de qué manera se podían hacer las cosas que él no sabía hacer. Y aunque le tomó tiempo, cambió cómo él actúa, y procuró que nos sintiéramos seguros y seguras en la casa, y nos dio esa seguridad de que él no nos iba a abandonar y que iba a estar siempre a pesar de todo, y que si nosotras no queríamos por cualquier cosa, no pasaba nada porque él siempre iba a estar, ¿no? Entonces, es una seguridad que ni mi mamá nos había dado. Ella fue la que nos abandonó, no una vez, sino 2 veces. Y el que haya una persona que te diga que eso nunca va a pasar hasta que él se muera, te marca mucho o te hace sentir seguro. Y por eso es que es una persona tan importante en mi vida, porque, repito, aunque las personas compartan sangre contigo, sea tu mamá, sea tu papá, tus tíos, tus abuelos, las personas se ganan ese espacio en ti, en tu corazón. Y mi papá es una persona que se lo ha ganado completamente. O sea, mi papá no solamente es mi papá porque sea mi sangre, ¿no? O porque yo nací por él, sino porque él se ha ganado ese espacio en mi corazón y lo ha demostrado todos los días, y la ha cagado y lo ha enmendado. Y yo creo que la vida se trata no de tratar de no cagarla, sino de saber cómo solucionarlo cuando la cagas. Y él es eso.
O sea, una persona que aprende y que la caga y que vuelve a aprender y que siempre trata de ser mejor. Y la otra persona importante es mi amiga Brenda, que en ella pude encontrar esa familia que no es de sangre y que no sabía que podía tener, y la amo mucho. Creo que mis relaciones personales han sido el punto clave para que yo sea la persona que soy, porque he tenido relaciones de todo tipo, o sea, muy buenas, relaciones muy malas, muy violentas, relaciones que ni siquiera sé si puedo llamar relaciones, y todas, siento yo, o sea, yo analizándolo, han forjado la persona que soy hoy en día, porque todos esos errores que cometí en esas relaciones me llevaron a saber qué tipo de relación quería, cómo quería relacionarme con las personas y cómo no quería hacerlo. Y me ha costado mucho trabajo, pero he podido llegar como a un equilibrio en el que puedo relacionarme bien con las personas que me importan y puedo llevarme lo que me sirve de las relaciones que no me funcionaron. Si hay una persona a la que quisiera agradecer ahorita en este momento de mi vida, es a mi pareja, porque no tengo ni idea de cómo llegó, o sea, a mi vida. Yo a él le digo, creo que fue completamente mi responsabilidad trabajar en mí para que cuando tú llegaras a mi vida pudiera escogerte, porque en algún otro momento de mi vida no te hubiera escogido, aunque fueras esta misma persona maravillosa, simplemente porque siempre me gustaba relacionarme en el caos y mi pareja es todo menos caos. Entonces quiero agradecerle a él porque él no lo decidió, pero está con una persona con una historia bien pesada y con un chingo de pedos. O sea, él nada más se preocupa que no me dé un ataque de pánico en el día y que yo esté bien, porque ha sido como pesado, ¿no? Desde que estamos juntos. Le ha tocado partes importantes de mi historia que ya han escuchado aquí. Y en ningún momento, desde el día 1, en ningún momento se ha rajado. O sea, siempre ha estado para mí. Y con él he aprendido muchas cosas sobre mí, sobre cómo relacionarme, sobre quién soy yo, sobre no dejar de ser yo. Él me lo ha enseñado bastante. Yo amo la persona que es y lo que él saca de mí, y estoy muy agradecida por eso y estoy muy agradecida de que esté en mi vida. Admiro la persona trabajadora que es, y que trabajadora en el aspecto de que, o sea, siempre quiere mejorar tanto en su trabajo como en la persona que es, y que nunca se le cierran las puertas por más difícil que sea la situación. O sea, logra abrirse camino. Y quizá nunca se lo he dicho, ¿no? Pero es algo que me parece impresionante, porque quizá no es una capacidad que yo tenga, ¿no? O quizá ya sí, no lo sé. Pero eso admiro mucho de él. Admiro mucho su paciencia. Creo que no sabía que podía encontrar otra persona tan paciente, porque la primera persona paciente que conozco es mi papá y la segunda sería él. O sea, es muy paciente con todos, pero es muy paciente conmigo. Y admiro también su honestidad y la forma de comunicar su honestidad.
porque lo hace de una manera en que no es violento, ¿no? En una manera en la que yo pueda comprenderlo y aunque exista conflicto, siempre me siento segura de poder solucionar ese conflicto. Y eso es algo que definitivamente yo no he propiciado, es algo que él propicia en nuestra relación y que yo nada más me dejo ir como gorda en tobogán. Lo conocí en el trabajo, trabajábamos en el mismo lugar y la verdad, en el momento uno que lo vi me atrajo, pero no me enamoré de él, ¿no? Solo me atrajo muchísimo. Pero en el momento en el que yo dije estoy enamorada de él, creo que fue ya después de unos cuantos besos y de unas cuantas citas, porque no estaba acostumbrada a relacionarme así con una persona. Entonces había confusión en mí entre si me gustará, yo le gustaré, y hasta que un día desperté con él, dije, ay, creo que estoy bien enamorada, por no decir otra palabra. Y ahí lo supe. No recuerdo exactamente qué día, pero fue en enero. Y todo se sentía simple, o sea, como un antónimo del caos. O sea, con él las cosas eran sencillas. O sea, no que él sea una persona sencilla, porque no lo es, para nada lo es, sino que estar con él era sencillo por la persona que es, se sentía bien, me siento segura, me siento que no tengo que estar a la expectativa, sino que simplemente puedo sentirme en paz estando con él y creo que eso fue como lo más importante, que todo se sentía fácil, todo se sentía sencillo, todo se sentía en paz y es lo que siempre nos ayudó a fluir en lo que estábamos construyendo, que no sabíamos que era una relación como lo que es ahora. Pero es eso, que se sentía bien. Creo que toda esta cuestión que sucedió con mi mamá sucedió antes de que yo lo conociera a él. Y a partir de ahí siento que ha habido como una deconstrucción en mí, en el que al principio era como de una manera compulsiva elegirme a mí y ya después analizaba por qué me elegía a mí y después me llevó a analizar a qué personas quería en mi vida y por qué, y los límites que tenía que poner con ciertas personas. Y creo que todo eso, o sea, todo ese ejercicio de poner límites, de escogerme a mí, de escoger a las personas con las que me quería rodear, me hicieron saber que la paz en una relación no significa que va a salir mal o que algo va a salir mal después, sino que es algo que se construye y que se llega hasta ese punto y que no necesariamente te lo van a arrebatar. Entonces, el que yo pudiera entender eso me dio la seguridad de poder aceptar las emociones en mí y poder decir, creo que voy a tener una relación con esta persona y aunque tengo miedo, se siente bien. Mis sueños y aspiraciones en el futuro son poder trabajar más en mi familia, en unirnos más. Somos muy unidos, pero que sea todavía más. Poder dejar una huella en mi trabajo como psicóloga y como docente. Poder hacer un cambio a nivel social en ese aspecto con mi trabajo y poder evolucionar a una idea de persona
que tengo ahorita en este momento, poder evolucionar a esa idea poco a poco y disfrutando del camino, ¿no? Porque todo el tiempo he estado enfocada en la meta, en llegar a ser quizá cierta persona, pero he aprendido a la mala que es importante, o lo más importante es disfrutar el camino hacia eso que quieres ser. Entonces no me quiero perder esos momentos de evolución en mí, y es uno de mis grandes sueños. Lo más inspirador que encuentro en mi trabajo es que estoy trabajando con adolescentes que están en un cambio súper complicado de su vida y que aún así intentan darlo todo. No todos, porque cada quien tiene su propia historia, pero que a pesar de eso están ahí tratando de ser mejores en la manera que pueden en esta mini versión de adultos, y eso me parece sobrehumano. O sea, tengo una perspectiva diferente sobre la adolescencia y siempre trato de acompañarles en la manera en que ellos ven su adolescencia, y eso me parece impresionante. Lo que he aprendido de ellos es que definitivamente, aunque soy psicóloga y sé qué es la adolescencia, pues por definición y de manera evolutiva y demás, pues cada quien tiene una idea, ¿no?, de lo que es la adolescencia, y ellos me han enseñado que la adolescencia se ve de muchas maneras, con muchos matices, y lo que me han enseñado es las capacidades que tienen para enfrentar todos esos retos y seguir siendo ellos mismos. Creo que lo que más me llena y me inspira de mi trabajo como psicóloga dando terapia es cuando las personas pueden lograr ver sus logros, y también cuando las personas pueden o comienzan a tomar decisiones para cambiar lo que en ese momento es su vida. Primero, porque no es fácil llegar a ese punto, y segunda, porque me hace sentir que hice un buen trabajo, aunque obviamente no depende de mí al 100%, me hace sentir que los estoy acompañando bien. Creo que el reto más difícil de mi vida laboral fue quedarme sin trabajo, porque sentí que fallé, ¿no? Y me juzgué muchísimo, pero también por la cuestión económica, y sobre todo porque tenía toda la libertad para saber de qué manera iba a ejercer mi profesión sin tener un trabajo formal, y tenía que crear mis propias herramientas y estrategias para poder buscarme trabajo, ¿no? Y eso fue todo un reto, ¿no? Fue un reto con mi disciplina, con mi responsabilidad, que no soy muy buena en eso, y fue todo un reto porque me acababa de ir a vivir con mi pareja y tenía muchas exigencias conmigo misma para con mi pareja, pero al final, como ya escucharon, mi pareja es muy comprensiva y me ayudó como a este proceso de desempleo que está lleno de incertidumbre, lleno de miedo y de estrés, y al final eso me ayudó a ser la persona que soy hoy como profesionista, y ya puedo presumir de mi responsabilidad y disciplina que me costó mucho trabajo construir.
Creo que la organización, siempre fui muy desorganizada. Desordenada no, pero desorganizada sí. Y creo que poder planear hasta a qué hora tengo que comer y ponerme mis alarmas, ¿no? Y levantarme a la hora que digo que me voy a levantar e irme a dormir a la hora que me tengo que ir a dormir. Exigirme de esa manera, ¿no? Y cumplir como con todas las cosas que quería cumplir, es lo que me ayudaba en el proceso de construir mi disciplina y mi responsabilidad, porque no tenía, no tenía de verdad. El consejo que yo le daría a alguien que está pasando por una situación difícil es que todo pasa, todo lo bueno y todo lo malo pasa, y que es importante que sientas todo lo que eso te está ocasionando, y que si en este momento no puedes solucionar algo, no es necesario, porque mañana puedes solucionarlo. Creo que lo que más me enorgullece de mi vida son las personas que están en ella, porque hoy en día las personas que están en mi vida son las personas que quiero que estén en mi vida, que me han ayudado y que me han aportado y que me han dado un aprendizaje, y de verdad me siento muy orgullosa de poder pertenecer también a sus vidas y que esas personas estén en la mía. Pues creo que primero, para encontrar fortaleza en una situación difícil, lo primero que hago es llorar y sentirme como me tenga que sentir, porque eso me ayuda a desahogar todo lo que una situación difícil te puede hacer sentir, y después de eso me siento más en calma para analizar y tomar decisiones. Entonces, creo que es importante aceptar que las emociones llegan por una razón y dejarlas entrar, y saber que no porque tengas ciertas emociones no eres fuerte. Cuando decidí terminar mi relación de noviazgo más larga, fue porque hice un viaje a Cuba y le estaba platicando a lo que yo llamo mi abuelo cubano, que es una persona que asombrosa, pero que siempre nos hacía sentir en familia porque nos quedábamos en su casa a hospedarnos. Estaba platicando con él y de repente, de la manera más simple, me dijo que yo ya era una adulta porque tenía 18 años. Bueno, tenía más de 18 años, pero por eso ya era una adulta, aunque yo no me sentía así. Y que lo bello de la adultez es que todas las decisiones que tomé son para mi vida, y no mi vida con mis papás, o mi vida con mi familia, o mi vida académica, sino para mi vida. Y entonces creo que nadie me había dicho eso, y eso me hizo replantearme un montón de cosas, entre esas terminar mi relación. Y cuando llegué de ese viaje y terminé mi relación, todo comenzó a cambiar. Y fue mucha evolución en muy poco tiempo. Y eso me ayudó a aprender a cómo sobrellevar la situación, cómo a ser resiliente. Obviamente no puedo identificar que estaba en una relación violenta tampoco. Entonces, creo que al final también me dio el aprendizaje de saber qué quería y qué no quería de una relación, justamente porque viví muchísimo en esa relación. Mi experiencia laboral más significativa creo que fue mi antiguo trabajo, porque fue donde conocí a mi pareja. Pero mi actual trabajo es todo lo que siempre quise. En cuanto a las actividades que quería
que quería hacer. O sea, cuando yo salí de la carrera de psicología, salí queriendo ser psicóloga educativa y siempre me ha gustado trabajar con adolescentes y me veía a mí pudiendo aportar al proceso de un adolescente, y hoy en día soy docente de adolescentes y aporto a sus vidas. Entonces, en mi actual trabajo estoy haciendo lo que siempre quise hacer. Al principio era complicado pensar en mi mamá, porque los últimos recuerdos que tuve fueron muy feos. Pero conforme terminé mi relación con ella y fui trabajando en mí, supe que había recuerdos de los que no me quería deshacer, que eran muy bonitos, que se sentía en paz, que hubo apoyo, que hubo amor. Si hay algo que me esté ayudando a sanar, y es algo que varias personas me han repetido en este proceso, pero que no fue hasta estos últimos años que lo he tomado en cuenta o he decidido tomarlo en cuenta, y es comprender que ella tiene un trastorno psicológico que la lleva a actuar de maneras que no puede controlar, y que justamente estas decisiones que toma pues afectan su vida y lamentablemente afectaban la vida de los demás a su alrededor, y que justamente como no podía controlarlas, no sé si hoy en día esté trabajando en ella, pero en esos momentos no. Justamente por eso logro comprender la manera en que nos trató, y eso me ayuda a ir trabajando pues de cierta manera el no tener esa relación con mi mamá, ¿no? No puedo presumir que sea empática con ella o 100% comprensiva con ella, porque en estos momentos no lo soy, pero sí me ha ayudado a poder ver los matices que hubo en esa separación. Creo que mis mayores virtudes son que me gusta escuchar y sé escuchar. Que amo muchísimo, que no me mido en amar, y que soy muy fuerte, aunque constantemente pienso lo contrario, y que como que siempre encuentro la manera de hacer las cosas que me propongo, y siento que es como mi capacidad mágica, poder hacer eso que está en mi mente, que pienso y que después puedo materializar, ¿no? O que puedo ponerlo a andar. Lo que me hace sentir más orgullosa de mí es la persona que soy hoy en día, porque la persona que soy hoy en día es un cúmulo de experiencias bien difíciles, y que al final la que atravesó todas esas cosas fui yo. Y aunque obtuve ayuda de muchas personas y de muchas situaciones, la que caminó todo ese recorrido fui yo, y eso me hace sentir orgullosa.